por qué no lo decimos en criollo? Esta propuesta es una invitación a mirar, preguntar y entender por qué vemos la realidad de una determinada manera. Para ampliar esos lentes, te proponemos interrogar los sentidos y revisar nuestras propias creencias. ¿De qué forma? Escuchando diversas opiniones, como también los aportes de la psicología y otras ciencias. No te enrosques más, te invitamos a escucharnos, pero también a dar tu opinión y, ¿por qué no?, que te diviertas un rato. Sean bienvenidos a Desenrosque. Peligro de muerte o no tocar. Las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá. Verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador, que ahora está dentro de mí. Me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes qué pasa. Hola, 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 buenos días. Buen día, feliz sábado. Buen día, feliz sábado. ¿Qué temita, Buenas, buenas. Qué sábado, qué anchi hoy. Con la primavera, el sol. Bueno, y acá estamos con el programa número 36 ya de Desenrosque, hablando de sexualidad, con una invitada muy especial. Aplausos por ella. Bienvenida, Malén. Bienvenida. Bueno, paso a presentar a todo el equipo porque hoy tenemos dos personas más, ¿no? Tenemos a la invitada que es Malén Mendieta, ella es psiquiatra y sexóloga. Bienvenida, Malén. Gracias, André. Mi prima, una genia, Agostina Ceballos. ¿Qué tal? Federica Sherly, por algo me olvidé de ese nombre. Buenas, buenas. Macarena Cassetti. Aparte has dicho Florencia porque mi segundo nombre es Florencia. Ella quería yo, todo se trata de mí. Y yo, Andrea Gutiérrez, y del otro lado dos personas muy especiales que siempre están acompañando esto que es Desenrosque para que salga de la manera en la que sale, que es Malena Díaz, la operadora. Hola, Male. Hola. ¿Cómo va? Y hoy día tenemos a Sofía Leda Garcés, que es la operadora del streaming. Hola, Sofi, bienvenida. Y bienvenidas nosotras al streaming. Eso, esa. Qué genialidad. Bueno, vamos a arrancar con la propuesta que hicimos al público, que tenía que ver con una consigna que era ¿qué tan importante es para vos el sexo del 1 al 10? Y yo no sé qué contestó la gente, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Es muy importante la sexualidad? Claro que sí. Se sepa o no se sepa. ¿Qué significa se sepa o no se sepa? A ver. Lo tengan presente o no, digamos, es importante. De todas maneras. ¿Es importante para qué?
para la salud. Bien, ajá. Sí, de hecho, la sexualidad es una de las cosas que más tienen que ver con lo vivificante, con la sensación del cuerpo vivo, Sí, ¿no? sí, Y totalmente. porque Es precisamente el orden de la vida. claro, y genera mucho placer. ¿Qué ibas a decir vos? No, iba a decir, yo ya iba a tirar la cifra que yo compartí en las redes, del A 1 ver, al 10, yo puse 8. Un montón, pero lo considero así, es vitalidad. Es vitalidad, encuentro, bueno. Es un vitalidad, montón de la cosas. carita te dicen que se te renueva la piel. Sí, se ve, se siente. ¿Se siente? Se siente. No, yo iba a contar que en las redes sociales preguntamos y todas las personas pusieron de 6 para arriba. Ajá. Nadie puso menos que 6. Ajá. Bueno, qué genialidad. Es un buen número. Como que esto para mí viene cambiando y cada vez se está hablando más del tema. Está bueno, porque parece que por lo menos en el tema de la sexualidad más bien femenina hay como muy poco conocimiento y cada vez hay más difusión de lo que sería Sí, 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 el totalmente. placer sexual femenino. Sí, sí, que tuvo un descubrimiento mucho más tardío que la sexualidad y la respuesta sexual masculina. Claro, es que además pensaba, ¿no? Vieron que todo, hemos hablado que todo educa y que la forma de educación sexual, sobre todo general, antigua, es un poco el porno y lo no dicho, por ejemplo, ¿no? En las Totalmente, escuelas no existía sí, la sí. ESI, por ejemplo. Sí, y aún existiendo sabemos que hay un camino largo por andar en relación a la ESI, en relación a consentimiento, en relación al cuerpo, al disfrute, a la salud sexual. Sí, hay un camino largo todavía, ¿no? Y aún existe también cierta resistencia a lo que es la ESI. Sí, yo la verdad que no laburo en infanto juvenil, pero sé que sí. Sí, sí, que es bastante complejo todavía el tema de incorporar un poco más la educación. Así es. Bueno, vamos a arrancar con un toquecito de humor y le damos para adelante con el tema. Mi vida sexual es como la Coca-Cola. Primero normal, luego light y al final cero. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Eso es interesante para pensar, digo, y le podríamos, ya que la tenemos acá, preguntar si el deseo sexual declina con la edad. Primero, bueno, vos, André, nos vas a iluminar más tarde siendo psicóloga, pero nacemos y morimos con sexualidad. El tema del deseo es otra cuestión, digamos. Pero Va por otro carril. Va por otro carril, sí, pero tiene que ver también con esta construcción, con la educación. Tantas mujeres que conocen, digamos, que la sexualidad es la penetración cuando se casaron y por ahí jamás tuvieron la oportunidad de tener un orgasmo o de disfrutar, digamos, ha estado puesto como muy en la reproducción siempre, la como sexualidad. como una concepción más religiosa. Y biologicista también, ¿no? sí. De reproducción y no lejos del placer, sin dudas. Y también en esto, bueno, que ha sido auge hace poquito con este fallo, ¿no es cierto?, no me acuerdo la actriz, de esto del consentimiento aún en el matrimonio. Julieta Prandi. Julieta Prandi, sí, perdón que no soy muy... pero bueno, que ha sido bien interesante porque habla de eso también, ¿no? De que durante muchísimos años se creía que porque si estabas casada y sobre todo, digo, personas de otras generaciones, mucho antes que Julieta Prandi, ¿no? Y el consentimiento es siempre, está... Y si no, no se puede tener relaciones, digamos, no, es un no. Y esto ha sido causa de muchísimo sufrimiento psíquico que, bueno, que lo vemos en los pacientes todos los días, ¿no? Tal Así cual. que sí, bien interesante el tema de la educación. Sí, para mí también tiene que estar siempre presente y tenemos que defender la ESI a como de lugar porque, bueno, el cuerpo también está para ser disfrutado, ¿no? Es una de las... Bueno, toda la piel, decía Freud, tiene la capacidad de erogeneizarse. Y bueno, en dirección a esto, en este sentido, estaría bueno como empezar a pensar que Freud descubrió la sexualidad infantil.
¿no? O sea, Freud decía que desde que nacemos portamos una sexualidad. Lo siguen matando al pobre hoy Claro, con esto. pero lo que pasa es que la sexualidad de la que Freud hablaba no es la sexualidad netamente relacionada a la genitalidad, sino que está muy ligada al placer de distintas zonas erógenas, como son, por ejemplo, la boca, que después va a ser una condición de excitación, por ejemplo, en los besos, la boca, el ano, la piel entera tiene toda la capacidad para generarnos placer. De hecho, las caricias generan muchísimo placer. Entonces, cuando Freud descubre esto, fue como muy novedoso y también muy prejuicioso. Todavía se sigue pensando que es como mucha gente lo liga solamente a la genitalidad, pero es interesante ver y pensar que nuestras experiencias de la sexualidad comienzan en la infancia. Y nosotros los que cuidamos a nuestros hijos también vamos despertando sensaciones en el cuerpo de nuestros hijos que no tienen una connotación genital a la manera de la que la tendría el adulto, sino simplemente se despierta la satisfacción que el mismo cuerpo está destinado a darnos. También se relaciona la sexualidad siempre con un otro, con una pareja, y la sexualidad también se puede disfrutar individualmente, digamos. Sí, de hecho es como lo más recomendado, primero conocerse uno para saber qué le va a poder pedir a una pareja, ¿no? Sexoafectiva o sexual. Claro. Sí, también es importante diferenciarla. ¿Por qué es tan compleja la sexualidad humana? Porque hay muchos componentes, ¿no? Está lo que decía Malén del tema del deseo. No es una respuesta meramente innata o fisiológica que tiende a la satisfacción de una necesidad y punto. Por otro lado, es una satisfacción que nunca termina de satisfacerse, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Esto también es un descubrimiento freudiano. Cuando uno siente satisfacción por comer, está centrada la satisfacción en la zona de los labios, pero esa satisfacción no termina después de que uno come. A veces hay gente que se chupa el dedo, por ejemplo, ¿no? Sí, son satisfacciones parciales. Exacto, y son componentes de la sexualidad, y es complejo porque no es nada más, no sé, me viene una grosería a ponerla y punto, ¿no? Claro. Sino que hay todo una cuestión que tiene que ver con el tiempo, con lo que veníamos hablando con la madre en el auto, ¿no? De los olores, en el caso del ser humano. Hay un montón de condicionamientos que hacen que uno acceda y tenga placer o no lo tenga en relación a los actos de la sexualidad. Sí, sí, totalmente. De hecho, siempre, bueno, por eso es importante la educación sexual, porque está visto como la previa, como si fuese... Y no es la previa, en realidad la sexualidad es todo, es hacer una comida, es esa complicidad que charlábamos con Andre, de que una pareja, en caso de ser una pareja, pueda escuchar una necesidad y tenerla presente. Es un mimo, es una caricia, es un montón de cosas, más allá de lo coitocentral. Pero tenemos una no educación del porno, de que es meta y ponga, como si eso fuese, aparte, bueno, ahí están la mayoría de las mujeres con la brecha orgásmica, ¿no? Que se habla cada vez más, por suerte, porque los varones en relación heterosexual tienen más del 95%, creo que era el número, no me gustan las estadísticas, de terminar, digamos, de tener un orgasmo, y las mujeres en relación heterosexual alrededor del 60%. Y en relación homosexual, este valor aumenta muchísimo en las mujeres o en las personas con vulva, como se dice, más del 80%. ¿Y esto por qué se da? Y porque en el meta y ponga del porno, de la no educación, no se tiene en cuenta todo esto que estábamos hablando, y el órgano femenino de nuestro, digamos, de nuestro placer más grande, que es el clítoris. Que tiene que ver más con la fricción que con la penetración. Claro. De hecho, en la vagina tenemos mayor receptores de sensibilidad en el tercio externo de la vagina. Eso de que es un gran mito dentro de la sexualidad, de que tenerla grande, ¿no es cierto?, de las personas con pene, que genera tanto sufrimiento en este tipo de personas, es un bolazo. Digamos, porque no es así. De hecho, han habido encuestas que muchas mujeres prefieren no los penes grandes, pues generan dolor. Muchísimas personas les generan dolor. Así que bueno, es bien complejo y bien interesante entrar como un poco a conocer esto, para que las personas puedan hablar más de esto, ¿no?
y de encontrarse, como vos decías, con uno mismo, para saber qué te gusta y después poder trasladarlo a una pareja. Yo recuerdo patente que cuando en 7º año, me parece, de la primaria, vino una médica a contarnos un poco de la educación sexual. Y dijo, bueno, lo principal de esto es para que ustedes sepan que no se tienen que quedar embarazadas como desde ese lugar. Nunca nos habló del deseo, nunca nada de eso. Entonces fue llamativo, porque hoy me lo ponía a pensar y digo, qué loco, porque ¿dónde quedó el deseo o lo otro quizás que también implicaba la sexualidad? Claro. No, y aparte que la mujer que tiene deseo fue tildada por mucho tiempo como una puta. Sí. Entonces, ahí también nosotras nos hicimos para atrás y dijimos, bueno, no, sentir esto está un poquito mal, me parece. ¿No? Sí, creo que hay que ir desmitificando, que estamos en camino a desmitificar varias cosas, por eso también un par de las preguntas que se nos habían ocurrido cuando pensamos en este programa es diferenciar la sexualidad del sexo, que bueno, ahora es un poco lo que estamos hablando, la sexualidad como algo mucho más amplio y complejo, como eso, compartir un momento, un olor, un gesto, y no solamente el sexo. Y también por ahí está bueno pensar esto en diferencia al erotismo, que digo, tampoco es lo mismo, digo, uno también los habla como sinónimos y, claro, es que se juegan otras cosas. Un poco esto, la sexualidad y, digamos, implica un montón de cuestiones diversas, desde también la reproducción, porque tiene que ver con la sexualidad. El erotismo está implicado dentro, digamos, de un aspecto de la sexualidad, las fantasías, la orientación sexual, la identificación de género. Son un montón de aspectos que tienen los pensamientos en relación a la sexualidad, que todo implica la sexualidad, ¿no es cierto? Por ahí hay personas que conectan más con un aspecto, con otro, o tienen interés, que bueno, que esto es interesante, ¿no? Desde la sexología se busca, como no, despabilar al paciente a que haga cosas. Yo la sigo mucho a la licenciada Cecilia C. Sí, la amamos. Totalmente. Le di un abrazo en el último congreso y no tengo foto porque no soy muy de eso, de sacarme fotos. No era muy cholula. No, pero le di un abrazo y le agradecí porque es muy genia. Y bueno, y ella habla bastante de esto de, digamos, de que no es que todo se tiene que hacer, no es que uno tiene que probar, tener juguetes, que uno tiene... Eso es muy íntimo, ¿no? Entonces uno tiene que, digamos, desde un tratamiento, ¿no? Uno acompaña a la persona en sus intereses o en que puedan como encontrarse consigo mismo, pero no es que todos tienen que probar todo. Claro, de hecho pensaba, ¿no? Que es un recorrido muy singular y que a veces las personas hacen crisis por eso y a veces no. Totalmente. Entonces es como un caminito, descubrir... También en los reiterados encuentros con el otro, uno se va dando cuenta que qué es lo que no funciona o se hace preguntas, ¿no? Importante y más primitivo que tenemos, me dice, o sea, ¿por qué lo vas a negar? Y bueno, quizá es ir descubriendo esas cosas pequeñas que son grandes al mismo tiempo, que tienen que ver con la singularidad absoluta de cada uno, porque eso es lo que tiene también la sexualidad, que es muy diferente para cada uno, no hay una sexualidad igual a otra, es bastante... más bloqueada, ¿no? De hecho, se sabe que los jóvenes, ahora las nuevas generaciones, cogen poco. Hay como otros intereses, hay otra conexión también con el otro, ¿no? En relación a esto de las redes, hasta del metaverso, de ese universo en el que se encuentran, que yo todavía no conozco tanto, pero sé que hasta tienen vinculaciones desde ahí, desde lo artificial de lo virtual, fotitos, videos, Sí. sexting, todo queda como ahí. Claro, pero hay inclusive como unas aplicaciones y bueno, de hecho hay gente como que se ha sentido abusada en ese contexto de medio metaverso, no me acuerdo si exactamente se llama así, y tienen vinculaciones desde ahí. O sea, es un mundo muy loco el que vivimos, sin dudas, pero en definitiva... tenemos que seguir trabajando en la promoción y la prevención, ¿no? Pero que tiene que ver, o sea, no hay salud mental si no hay salud integral y si no hay trabajo y si no, bueno, siempre a mí me identifica bastante APSA, que es la Asociación de Psiquiatras de Argentina,
que tienen bastantes posteos en relación a esto, ¿no? A que si no tenemos ciertas condiciones básicas, ¿qué vamos a esperar en la salud mental de las personas, no? Claro, hay necesidades básicas que tienen que estar garantizadas. Totalmente, pero nombrarlas también, porque si no parece como todo aislado y tiene que ver. Sí. Totalmente. Sí, tal cual. De hecho, ayer estuve en la escuela trabajando con los chicos y hablábamos del amor y bueno, y traían estas inquietudes del amor y de la sexualidad y me encanta tener conversaciones con ellos porque decían, la queja era de las chicas, decían, ellos solo me quieren poner. Ajá, sí. Y bueno, y me empezaron a preguntar cuestiones del amor y de la sexualidad y como esto, si estaba bien o estaba mal tener deseo sexual en relación a un otro más grande. Bueno, y cuestiones así que son muy interesantes y que la verdad que los chicos, las chicas tienen mucha necesidad de charlar estas cosas. Y también me daba cuenta cómo mi posición hacía que ellos me contaban cosas re locas. Íntimas. Muy íntimas, y estábamos en grupo. Entonces, bueno, fue muy interesante poder hablar también de esto, porque también cada uno de nosotros tiene una historia, y también una forma de amar y de amarse a sí mismo, que está muy en relación a la identificación de esa historia. Entonces, bueno, en las familias de cada uno de nosotros hay distintas necesidades básicas que también no han sido cubiertas, entonces también a los padres les dificulta mucho este tema, o poder acompañar desde ese lugar. Entonces son más que necesarios los espacios de conversación sobre estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y la preparación también a los adultos. Y en la adolescencia generalmente pasa que el sexo es no, ¿viste? Eso, no tengas sexo, no. Y el adolescente quiere ponerla como... Claro, y eso me hiciste acordar a una alumna que me dice, una estudiante, no una alumna, porque y me dice, pero usted dice que yo no tengo que tener relaciones. No, sí, tenés que tener relaciones, solamente te tenés que cuidar, claro. Tenés que ver qué cosas te hacen sentir bien a vos, qué condiciones son necesarias para que vos te sientas cómoda. No es solamente la satisfacción del otro, sino la tuya, ir investigando qué cosas... Bueno, muy interesante, la verdad. Sí, es un tema apasionante. Sí. No, y me acuerdo la primera... Ay, ya se acordaba de las primeras cosas. Está bien. La primera vez que fui... Eso? Ay, no sé, lo dejo a su criterio. No, esto que fui a la gine y la primera vez y me dijo, no, el clítoris... ¿Qué es eso? Ella me abrió los ojos como diciendo, te explico, aparte es mi momento para explicarte qué es. Y fue ahí como darme cuenta de, claro, tenemos esto y también hay esto. Entonces como qué importante esta información. Pues de chiquita no me acuerdo que me hayan nombrado nada de eso. Claro, y también la frustración que yo he escuchado en varias mujeres de decir, no, yo nunca, no sé tener relaciones sexuales, no tengo orgasmo, nunca voy a tener. Y en realidad lo que falta es, como decía Malén, le falta educación. Sí, a todas las edades. Le contaba a André que me llegó ahora el boletín de la última de FLASES, de la organización algo así como latinoamericana de sexualidad, y decían que este año el lema es justicia sexual. Y una de las cosas que planteaban era ESI non-stop, digamos, como educación sexual integral a toda edad. Que eso, como bueno, es algo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no se acaba. ¿Cuántas de nosotras hay que, y me incluyo acá, de que descubrimos lo que nos gusta después de los 30? Sí, o sea, que bueno, es que todo mejora con la edad en la sexualidad. A ver, ¿cómo es eso? Aprovechémosla. No, en esto del autoconocimiento. En general, en el mejor de los casos, uno se conoce más, se permite otras cosas, se permite explorar y puede mejorar. Pero bueno, también no olvidar, con esto de que parece que es todo divertido, perdón. Perdón que le pinche el globo. Perdón que soy psiquiatra. Pero bueno, también están los padecimientos, ¿no? Que tienen que ver con, la sexualidad, así como decimos que nos acompaña toda la vida, se puede enriquecer siempre, o también puede estar vinculada a situaciones de tristeza, ¿no? De trauma, de que no hubo consentimiento, de que no hubo cuidado. Entonces, bueno,
de hecho yo un poco ingresé en este mundo por eso, porque desgraciadamente en psiquiatría la mayoría de mis pacientes más graves han tenido una situación de abuso. Entonces, bueno, cómo se habita un cuerpo, ¿no? Cómo uno se tiene en cuenta esto con la medicación, si ha estado tan atravesado por el dolor, ¿no? Es muy, muy complejo. Pero bueno, es como conquistar terreno nuevamente. Digamos, eso se puede hacer también, pero hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Si no es como difícil. Ay, perdón que me acordé de algo recién que decía Sandra con esto. Yo me formé en SASH, en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y es muy interesante, porque ellas siempre hablan del PLICIT, ellas porque la directora y la vicedirectora, la vicepresidenta son mujeres, y la base de la sexualidad es el permiso. Digo, eso que vos tuviste con tus estudiantes es el permiso para hablar. Ajá. Y eso es como la base, ¿viste? Después es derribar mitos, después información más específica y después la terapia sexual, digamos como la punta de esa pirámide. Pero es re interesante esto porque la base es el permiso. Y por ahí, bueno, digo, nosotras que laburamos en salud mental, a veces eso está, a veces no está, a veces uno se anima a ver si está ese permiso, pensando en la salud integral de un paciente, pero bueno, si no hay permiso no puede haber nada. Permiso para hablar. Para hablar. Ajá. O sea que si lo primero es hablarlo. Totalmente, pero bueno, la persona tiene que poder adherir a eso, ¿no? Pues es muy íntimo también. Sí. Me quedé pensando en esto que contaste de la sexualidad y los pacientes, a veces los pacientes que han sufrido abusos, y me gustaría preguntarte dos cosas. Una, el tema de que es frecuente la pregunta por la medicación y la sexualidad, ¿sí? No, es que tenemos para hacer varios programas, chicas. Tenemos para hacer dulce. Y lo otro es que yo he observado, por ejemplo, en la clínica que en función de esto, de que la sexualidad se va tejiendo y se va construyendo desde la infancia, hay algunas marcas que dejan los abusos que después forman parte de la satisfacción sexual, pero que al sujeto le retorna como algo terrible eso. Sí, sobre todo porque desgraciadamente, empiezo por la segunda, ¿no? Cuando han sido abusos en la infancia, bueno, el perfil de los abusadores muchas veces es que genera como una complicidad, como algo especial. Entonces esos cuerpos muchas veces se erotizaron y eso genera una culpa tremenda, ¿no? Porque como en el recuerdo, ¿no? Como yo la pude pasar bien entre millones de comillas, ¿no? Digamos, y erotizarse si era una situación abusiva. Entonces, bueno, trabajar esa culpa, trabajar que eso no era una situación digamos, como a la par, digamos, sino había muchas veces son personas más grandes. Es re importante para poder volver a habitar el propio cuerpo, ¿no? Eso me encantaría que como que lo habláramos y lo trabajáramos mucho, porque realmente hay mucho de eso, como de sentir culpa por un cuerpo que sintió placer por una persona que abusó de ese cuerpo, que estaba ya destinado a darse y a dar placer, pero que queda como una marca y que el sujeto después eso, le atormenta la cabeza pensar que se puede excitar con algo de eso, del recuerdo de esa historia. Sí, o por ahí no excitar directamente, pero recordarlo como que hubo placer, entre comillas, ¿no? Entiendo. Y después, porque muchas personas lo reprimen, que eso vos sabés un montón, André, ¿no? Y aparece el recuerdo a cagar la existencia y en el mejor de los casos a trabajarlo, ¿no? A decir, bueno, a ponerlo a trabajar en un espacio terapéutico. Pero bueno, muchas veces empezar a hablar de esto mejora ya. Claro. La propia conexión con el cuerpo y con el erotismo y con el placer. Pero bueno, es un camino muy individual también y muy íntimo. Sí, ya hace poquito vi una serie que se las comentaba, que es Morir de Placer, que es preciosa, es bastante fuerte, pero es interesante porque ahí se van tejiendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Cómo se construye la sexualidad de la protagonista,
que había sufrido un abuso y cómo ella, digamos, otro evento de la vida que tiene que ver con la salud física, la hace como encontrarse con un aspecto de la satisfacción sexual que ella desconocía absolutamente, como el tema del maltrato, ¿no? O las cuestiones más sadomasoquistas, que pueden sonar mal, pero que son condiciones, son partes de goce de algunas personas singulares. Entonces, es muy interesante y muy bonita cómo está contada la historia de la sexualidad en esa mujer, y que me parece que es el reflejo de muchas cosas, porque posiblemente a ella le retornaba eso como algo que estaba mal, porque cómo te va, o sea, en la lógica de la moral, ¿no? La moral externa, ¿no? La moral cristiana o familiar, ¿cómo te vas a excitar maltratando? Bueno, pero era en ese espacio, había un consentimiento. Sí, sí, totalmente. Pero que ella lo fue descubriendo en un camino muy tortuoso. Pero bueno, está buenísimo para verla, porque creo que eso, Freud en ese sentido hablaba de la sexualidad como algo que escapa a la norma y que es polimorfa. Es decir, que puede tener múltiples formas, no hay una norma para todos igual, y que hay tantas maneras de gozar como sujetos posibles. Entonces a uno le puede resultar algo muy loco para la conciencia, digamos, moral, no sé, desde el punto de vista moral, pero puede ser una condición, por ejemplo, mirar, golpear, siempre dentro de, me imagino, del consentimiento de ciertos límites, como algo muy loco, pero que puede ser una condición de satisfacción sexual. Sí, totalmente. Hay de las más diversas. Hay muchas. Sí, sí, totalmente. Siempre tiene que ser en el marco del consentimiento y del respeto. Pero sí, de hecho ahora hay una formación muy linda que no me da la vida de diversidad en las prácticas sexuales que está dando Sash con una persona, no me acuerdo el nombre, que es la dueña del mejor sex shop del mundo, que está en Buenos Aires, en Palermo, que se llama Erotic Pink. Y es una periodista que hizo como que se inclinó a estudiar sobre la sexualidad humana, y bueno, y está con una sexóloga clínica, están dando esta formación, porque ahí laburan mucho, hacen, performers, hacen un montón de cosas muy especiales y muy singulares en ese lugar en Erotic Pink. Así que sí, es muy variado. Ay, es interesante. Bueno, han llegado mensajes. Ay. Malén, ¿querés que salga el audio? Malena y Malén, discúlpenme. Ay, qué interesante. Hola, Desenrosque, buenísimo el programa como siempre, y bueno, un tema que moviliza un montón y sí, es para hacer como 5 temporadas más o menos. Creo que la sexualidad nos conecta con esa integralidad del ser humano, que en Occidente por ahí separamos tanto lo físico, de lo mental, de lo emocional. Creo que en el hecho sexual está todo. Cuando hay un entorno de salud en esa relación, me parece que está todo unificado. Para mí sí es un 8 tirando a 9. Es muy importante en todos sus aspectos también. Y sí quería no dejar de invitarles a toda la audiencia a la feria de Zipalusa, que vamos a hacer las escuelas de la sección 1 y algunas escuelas de la sección 18 de secundaria orientada, que se hace a pulmón desde las escuelas, con equipos de referentes ESI que le ponen todo, porque la verdad que les pagan 2 mangos, 2 horas cátedras semanales para toda una escuela, y que está hecha poniendo el foco en darle voz al alumnado, al estudiantado, que es lo importante. Así es que bueno, que promuevan la feria, que vayan, que estén y generemos espacio. Creo que nos falta un camino muy largo, que hemos transitado un camino largo y a la vez queda un camino largo de investigaciones, de desarrollo, y que tienen que ver también con que lo hagamos las mujeres, porque es a quienes más nos han negado el placer. No sé, pienso en los debates en relación a la relación que puede haber, valga la redundancia, entre la masturbación y el disfrute posterior, la capacidad de conocerse a sí mismo, el placer, a partir de qué edad se recomienda, de qué edad no, un montón de ejes que todavía nos quedan por investigar y de derechos que nos quedan por conquistar, ¿no?
Existen ahora los preservativos femeninos que son re poco difundidos, que están buenísimos, o sea, preservativos para personas con vulva, que son antialérgicos, que no son de látex, y como eso un montón de cosas que las vamos descubriendo de a poco y que sigue habiendo muy poca difusión. Y la ESI es una conquista y a la vez es un derecho que hay que sostener y que hay que ampliar. Un abrazo grande. Maravilloso, gracias Fabi. Bueno, entonces hay que ir y difundir la ESIPalooza. Maravilloso. ESIPalooza. Qué genial, me encantó. Es una genialidad. Quiero saber más de eso. Sí, ya vamos a... Yo, pucha, no me traje, en la escuela me dieron un preservativo para mujer, me olvidé de traerlo, pero está buenísimo, la verdad. Bueno, ya han llegado unos mensajitos. Han llegado unos mensajes. Bueno, acá creo que está en relación a lo que vos dijiste, Andre, de la charla con los estudiantes. Acá Iris puso, esa es una de las grandes diferencias entre la ESI, que abarca integralmente la educación, en lugar de que una profesional como una médica, que tiene una mirada más restrictiva, charle con los pibes. Después, quienes están formados en ESI abarcan esta educación de manera mucho más profunda, que es lo que necesitan los seres humanos. Y un par de comentarios en Facebook y YouTube, que ya leeremos. También en Desenrosque, que aprovecho para contarles que estamos haciendo encuestas todos los viernes para que se sumen, pusimos unas frases y las opciones para que respondan. La primera frase, los hombres siempre tienen más deseo sexual que las mujeres. Estuvieron muchas respuestas entre sí, no, y depende. Dijeron, por ejemplo, el deseo no tiene que ver con ser hombre o mujer, es igual en ambos. Después, por ejemplo, dijimos, una pareja sin sexo está condenada al fracaso. Sí, no, y también depende. La mayoría de las personas pusieron que no. Después de los 50 ya no se tiene deseo sexual, ¿no? Y también muchos con depende. Del depende se está sosteniendo bastante. Y después solo se tiene buen sexo si hay orgasmo. Y muchos pusieron que no. Y ahí vamos a seguir leyendo. ¿Querés contestar alguna? La primera tenía que ver con... los hombres siempre tienen más deseo sexual que las mujeres. Bueno, ese es un mito de los que hay que más batallar en todos lados, porque no es así, así para nada. De hecho, bueno, yo recomiendo gente que trabaja en esto y es muy generosa. Milena Mayer, que tiene un Instagram que se llama Conciencia y Sexualidad. Es muy interesante porque ella es uróloga clínica, sexóloga y andróloga, y entonces tiene una mirada muy del varón en la sexualidad, y es interesantísimo porque muchos varones sufren de eso, ¿no? De que y en las parejas, ¿no es cierto? Bueno, no le gusto, tiene otra, es gay, por ejemplo, ¿no? Y nada que ver, digamos, las personas transitamos. Algo muy característico del deseo es que es fluctuante en la misma persona a lo largo de la vida, y en los varones también, o en las personas con pene, pasa lo mismo. Entonces, y el estrés, que este mundo está plagado de estrés, tiene muchísima afectación, ¿no es cierto?, en el disfrute. Así que bueno, no, es un mito. Y también le pone un peso a los varones de que siempre tienen que tener ganas, y que si no tienen ganas, algo mal hay. Totalmente, y aparte lo que siempre hablo bueno, yo hace poco estoy haciendo consulta sexológica únicamente, pero siempre hablé de esto con mis pacientes, sobre todo hace 3 años que vengo formándome, y claro, en el varón si se excita se le ve, se le para, y en las personas con vulva no, digamos, claro, salvo que sea alguien pero muy... Se siente totalmente, pero la otra persona no es que lo ve, es algo que pueda ver, que tiene más flujo, qué sé yo, pero digamos, más lubricación en realidad, no más flujo, pero no. Entonces, bueno, también visualmente, y en esto de que vivimos en una sociedad que el varón tiene que poder... todo el tiempo, tiene que dar, tiene que sostener. En la sexualidad tiene que poder el varón, y en los cuidados de la casa y todo lo demás tiene que poder toda la mujer. Totalmente. ¿Qué cosa los mandatos? Bueno, la licenciada Cecilia hace poquito hizo un reel que yo le compartí a mis amigas en pareja,
que decía, ¿querés coger? Y estaba con unos guantes puestos, lava los platos. Y estaba buenísimo, porque claro, eso, ¿no? Es como, repartamos las tareas. Y me van a dar unas ganas. Me van a dar más ganas, pero no desde una perspectiva feminista mala onda, sino una perspectiva real. Totalmente. Concreta. Totalmente. Y bueno, y muchos varones también sufren de esto desde el lado de que tienen que poder, y de hecho hay muchísimo abuso de sildenafil, de medicaciones para la erección en los jóvenes, que no necesitan ni en pedo, porque la erección depende de una buena salud vascular, y bueno, y lo usan porque no se sienten tan seguros, ¿no? Bueno, vale, vamos por el segundo, si es mito o realidad. Una pareja sin sexo está condenada al fracaso. Bueno, no, hay elecciones muy particulares, ¿no es cierto? El tema es que si es una pareja de a dos y tienen exclusividad, ¿no es cierto?, en el vínculo, si están los dos de acuerdo. Muchas veces pasa, uno de los temas de consulta en sexualidad más importantes es la discrepancia sexual. Que por ahí alguien tiene más ganas que el otro, entonces el que no tiene ganas, sufren los dos, pero el que tiene más ganas se siente rechazado. Entonces a veces entran en una lógica de no tener relaciones por no hablar de ciertas cosas. Entonces depende si les hace ruido o no, no necesariamente. Eso que decís es muy interesante porque se habla poco al interior de la pareja, y ahí hay mucho desgaste también en relación a la distribución de tareas como para que el deseo surja. Y también anoche, mientras preparaba el programa, estaba escuchando a una psicóloga que decía que si uno quiere que haya más deseo en una pareja en el transcurrir del tiempo, hay que trabajar para que eso suceda. Totalmente. Pero no es solamente de un lado, es de un lado y del otro. Entonces es quizá esto, ¿no? Como ver la necesidad del otro, estar más atento y como que de los dos lados, porque si no es como que también está eternamente la queja de los varones de que las mujeres no tienen ganas, pero no tienen ganas por un montón de razones, porque están cansadas, porque no se conocen los puntos de satisfacción de la mujer, porque las mujeres no hablamos de lo que necesitamos, a ver, por desconocimiento inclusive, y por esto, porque hay como una suposición de que tiene que nacer así y listo. Y no se construye. Y también pensaba en esto que decía la psicóloga anoche, que las mujeres también estamos muy atravesadas por el tema de la palabra. Entonces que hay, una palabra, que te traten bien, que te digan cosas, a veces también es importante para generar un deseo sexual. Como que es la construcción. Claro, es una construcción permanente que tiene que ver con pesquisar también qué es lo que necesita el otro para excitarse. Si no es como, sí, le tiene que nacer el deseo, pero no están dadas las condiciones, entonces no está visibilizada la singularidad del otro, como para que salga algo de eso, para que crezca. Sí, es así, es una construcción. Me pareció re interesante eso que dijiste, porque creo que también muchos varones, pensándolo desde capaz más lo heteronormativo, pero es lo que vivo yo y por ahí la asociación que se me ocurre, que el varón muchas veces cae en la demanda del sexo. Y a una es lo más deserotizante que le puede pasar cuando eso se te vuelve una demanda. O sea, es como, si no respondía, ahora no responderé menos. Por eso creo que es importante como generar el espacio de charla, y no la charla de, che, ¿por qué no querés coger? Sino que el varón, en este caso, contemple que la sexualidad capaz para una pasa por otro lado. Exacto. Y eso me parece interesante, porque nosotras podemos decir, sí, la sexualidad son un montón de cosas, pero digo, hay un montón de varones que no consideran que esto sea así, que hacen como un reduccionismo de no quiere coger y lo reduce a algo genital, simplemente, y capaz una necesita una palabra, capaz me venís y me preguntás, che, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Me das un abrazo? Y se me despierta. O preguntar, o te puede preguntar, ¿te gusta que te toque así? Claro. ¿Te gusta que te bese así de esa manera? Exacto. ¿Dónde te excita más que, o sea, cómo? Sí. ¿Cómo hago? Generar el espacio. ¿Me enseñás para que te surja el deseo? Digo. Y la palabra es clave.
Es clave, y en todo la palabra es clave. Sobre todo por el tema de la suposición y la interpretación y el malentendido. Pero bueno, yo creo que hace muy poco que las mujeres estamos tomando la palabra en este tema. O sea, yo a veces he sentido que he dicho lo que me gusta, pero muy tímidamente. Como que no me he atrevido a decir, che, no, a mí me gusta así. O sea, no hace falta que se lo imponga uno, pero digo, puede ser una conversación bonita también, ¿no? Pero que es incómoda a veces. Son conversaciones incómodas a veces. Sí, y es también atreverse a jugar, ¿no? Como lo más lúdico. A mí me gusta trabajarlo así con los pacientes, como eso que hablamos tanto, ¿no? Que perdemos de la sorpresa, de cuando somos niños, de que nos volvemos muy serios y muy como que las cosas tienen que aparecer y no, se construyen. Y en las parejas uno sugiere eso, como hacer planes distintos, que no necesariamente son sexuales. Es esto, como hacer un plan de ir a, no sé, a tomar mate en un lugar, de poder hacer esa trama de la complicidad, ¿no? Que en definitiva va a ayudar a que disfruten más la sexualidad. Es así. Bueno, nos vamos a un corte porque nos hemos hablado todo, le debemos haber sacado la mente a la gente. Y bueno, enseguida volvemos con más Desenrosque. Gracias. Nueva ilusión en el amor. Soy. It's your boy Romeo. W con Yandel. So nasty. Oye, bebé. ¡Pa'l mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Por Dios que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la tela con cautela, mi piel canela, enseguida pela. Ella es la protagonista de mi novela, mi Cinderella, conmigo es que vuela. Póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz. Ella combina la calle con la moda de París, la vi, sigue matando en el país. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Por Dios que esta noche serás mía. Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Y acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Decídete ya, ¿cuándo será que tu boca tocará mi boca? So dime ya, que tú me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua pasarte y vas a sentirte bien, vamos a pasarla bien. Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte. Empecemos en la playa, terminemos en la cama. Trae la toalla porque te vas a mojar. En flex, mami, and sense. Lay in my bed and prepare for sex. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Por Dios que esta noche serás mía. W, el sobreviviente con Yandel. Romeo, mami. Nelly, Yo, Johnny, they calling me the hitmaker right now. Too strong. no hay para nadie, llegó el Dream Team. Bananas. El Dream Team. Yandel. Salte de la vía que por ahí viene el tren. Freaky out. Tell them about the name. Hitmaker. Hitmaker, baby. Unstoppable, baby. Exclusive. Oye, Romeo, el dúo de la historia. Zumba, Romeo, zumba. No hay para nadie, está bien ya. ¡No lloren! El dúo de la historia. Con Romeo, un junte para la historia. Esto es de colección, hermano. ¡Bum!
porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Pro One Internet te ofrece servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al 2612-07-9187 y pedí más información. Y si llamás dentro de las próximas horas, te bonificamos un 20% de la instalación. Diestra Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM. Diestra Calzados. Consultas al 155 130 652. También podés visitar nuestra página de Facebook y en Instagram como Diestra Calzados. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. Acércate. Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17:30. Te esperamos. Si sentís que las grandes empresas lucran con tu necesidad, sumate a la alternativa de la economía social. En el almacén andante vas a encontrar productos que son fruto del trabajo autoorganizado y sin patrón, alimentos sanos, juegos y herramientas para cambiar este mundo. Hacé tu pedido en elalmacenandante.com.ar y te lo llevamos cada sábado a la puerta de tu casa. O visitanos en nuestro local en la casita colectiva. El almacén andante. Productos con historias, sueños y luchas. ¿Te gusta la música? Venite a La Quesada. Si te gusta la guitarra, te enseñamos a tocar. ¿Te gustaría aprender a tocar el bajo? O el piano, ukelele. Acá en La Quesada te enseñamos. Acá se transmite la radio de La Quesada. Visitamos radio y estudio de grabación. Hacemos el Quesarte. Va a aprender todo sobre edición de audio. Dale, animate, vení. Inscripción abierta a primer año. Escuela secundaria, profesor Luis Quesada. Bachiller en música con especialidad realización en vivo. Ayaime 3281, El Bermejo, Guaymallén. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Detrás de cada derecho hay un deseo. ¿Por qué se asume que nos da miedo algo que no? ¿Por qué se asume que nos da miedo abortar? ¿Y por qué no se atreven a preguntarnos cuáles son nuestros verdaderos miedos y nuestras verdaderas angustias y pelear para terminar con ellas y no con otra cosa? Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento y estar acompañado de alguien que vos elijas y sea de tu confianza. Informate. Ingresá a socorristasenred.org. Detrás de cada deseo hay una persona. Radio Futura. Existen otros mundos, pero están en este. El miedo. Eduardo Galeano. Una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. ¿No te enteraste? A partir de salita de 3 años, el Estado ya pone una materia, se dice materia sexual, para enseñarle a los chicos que es normal la familia entre
un varón y un varón, una mujer y una mujer. Ni que nadie nació varón ni que nadie nació mujer, simplemente que nacemos con un sexo indefinido. Puede definirse entre más de 112 especies, o puede ser mitad hombre, mitad mujer, mitad hombre, o puede ser alguna especie animal, cualquier tipo de especie animal puede ser. O sea, el tema es que quieren sacar los hombres, quieren extinguir los hombres. Supuestamente una mujer la que hizo esto porque dice que el problema grande del mundo son los hombres porque maltratan, golpean y hacen la igualdad. Entonces quieren sacar los hombres directamente, no, a partir de ahora, los hombres que ya están, pero a partir de ahora no quieren que existan más los hombres, sino que quieren que exista mitad hombre, mitad mujer. Eso quieren enseñar a los chicos a partir de 3 años. Bueno. Ay, Dios mío, estas feministas siempre complicando todo. Ajá. Qué mezcolanza exagerada. Qué mezcolanza, por favor, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vale. Te comento que en este programa nos encanta derribar mitos, así que vamos a seguir mencionando algunos y pidiéndote a vos que los derribes. Bueno, ya hablamos del tamaño, de que eso no importa. Pero también vamos a hablar del preservativo, del uso del preservativo. Muchos dicen que les disminuye el placer, que se las baja. ¿Vos qué decís? Bueno, les sigo recomendando a Cecilia C. porque tienen unos podcasts que se llaman Radio Tanga, que están buenísimos, y uno habla todo del preservativo, y es re interesante. Yo como trabajo con los pacientes siempre, digamos, desgraciadamente las infecciones de transmisión sexual han aumentado muchísimo, son datos muy concretos y muy graves de salud en el mundo, no solo en Argentina ni en Latinoamérica, en el mundo. Hay prácticas, digamos, que se hacen como las chemsex, que son fiestas con sustancias para alargar los encuentros sexuales. Que son una población particular, pero siempre, digamos, hay en general, por el tema de las sustancias que se consumen y demás, hay una bajada, digamos, del cuidado y no se usa de preservativo. Preservativo hay que usar, salvo siempre que sea un vínculo exclusivo, en el cual se hayan comprometido a eso, si es el deseo de esas personas y digamos se pueden censar antes y hacer una analítica de HIV, de hepatitis B, C y sífilis, que es lo que se hace habitualmente, y bueno, y eso es un acuerdo, pero si no hay que usar siempre preservativo, de hecho en todas las prácticas, hay que usarlo en el sexo oral también, que es un tema grande, sobre todo en las relaciones entre personas con vulva, que no existe, los campos de látex se arman, hay unas chicas que han hecho unos, no me sale ahora el nombre, unos arneses para poner que se pueda armar el campo de látex con un preservativo, pero bueno, es incómodo y entonces es un tema que se usa poco. Claro, porque la opción que tienen ahora las personas con vulva, que tienen relaciones con otras personas con vulva, es como recortar un preservativo y hacer un campo de látex. Claro. Pero bueno, unas chicas desarrollaron este arnés para poder ponerlo y que sea más sexy y más seguro, que no se mueva, digamos, como que esté más en el lugar y que no sea estar sosteniendo un pedacito de látex, que es muy complejo. Pero hay un camino ahí para andar un montón. Y con respecto al pene que se les baja, es práctica. Ahí Cecilia C. habla un montón, que es re interesante, que es ponerse en la casa a ponerse el preservativo hasta que lo hagan sin pensar. Y hace poquito ella largó una encuesta re interesante en Instagram, porque tiene un montón de seguidores, sobre el lugar del erotismo en el encuentro sexual del preservativo. Y un montón de mujeres lo veían como un hecho erótico, que el chabón no tener que decirle, che, trajiste forra, tenés forra, que se lo pongan directamente, que se lo sepan poner, que tengan la actitud de arrancar con eso, que ya era un hecho erótico. Entonces, bueno, hay que intentar trabajarlo desde ahí, digamos, ¿no? Qué baja que está la vara, que a uno le guste que se pongan el preservativo. Bajísima, pero real. Pero este es un tema, ¿eh? Sí, es un tema que está presente siempre.
y que se usa como excusa, digamos. Es incómodo, pero tiene que estar. Y esto está bueno que lo digas, porque no es que no puede funcionar o si usás preservativo. No, es una cuestión de práctica. Es una cuestión de práctica. Y también otra cosa que es interesante que hablemos, que ahora con los PrEP, que son muchas personas toman medicación para no contagiarse de HIV, tomando una medicación todos los días, entonces no usan preservativo, que bueno, todo bien, por ejemplo, en vínculos exclusivos, que alguno está seronegativizado, pero tiene el HIV, se usa, pero claro, no te impide que te contagies todas las otras ITS que hay. Entonces, bueno, es muy importante siempre la promoción y la prevención de salud. Y sobre todo porque, bueno, si hay un cuidado y hay un respeto, va a circular más disfrutada la sexualidad. Porque si uno está con miedo a quedarse embarazado, con miedo a engancharse a una enfermedad de transmisión sexual, con miedo y bueno, es como que hay que hacer acuerdos para poder disfrutar con un margen de seguridad, ¿no? Y cuidado. Bien, yo también he escuchado de que recomiendan masturbarse con el preservativo Sí, puesto. Totalmente. Yo sí, se lo recomiendo a los pacientes para que vean que se sostiene la erección, que no pasa por eso. Pero bueno, hay un campo ahí para trabajar, es muy grande. Pero sí, se recomienda mucho para que conozcan su miembro con el preservativo. Inclusive ahora hay otros preservativos con otros tamaños, tiene que ser un preservativo que sea cómodo, pero en general, bueno, es raro, y para que encuentren cuál les gusta más. Entonces, por eso masturbarse con el preservativo, para ubicar cuál les gusta más, con cuál sienten mejor, entonces así, bueno, estar más cómodos. Está esto también de que, bueno, muchos varones le dicen, ¿por qué tengo que ser yo el que compro el preservativo? Porque vos como mujer no podés tener vos. Y yo a veces digo, bueno, pero vos sabés cuál es el preservativo que quizás a vos te sirve más, cuál te... Totalmente. No sé, cuál te causa mejor sensación, cuál te tendrán distintos tamaños, la verdad que no sé, pero cada uno, me parece que ahí la responsabilidad va un poco en el varón, de decir, bueno, a mí este es el que me gusta y lo llevo. Porque capaz yo puedo tener uno en mi mesita de luz, pero a vos no. Sí, no igual creo que siempre hay que tener sí, una obvio. Cuestión de que, bueno, que desgraciadamente a veces eso no sucede. Claro. Igual que el lubricante, ¿no? Que muchas veces se piensa que el lubricante hace falta solo si uno está como más en menopausia, y el lubricante muchas veces sirve para un montón de prácticas. Ajá, bien. Otro mito es que el hombre debe durar mucho para ser un buen amante. Bueno, de vuelta volvemos al porno, ¿no? A la no educación del porno, que tiene unos tamaños, que hay todos los tipos traumados, claro, con el tema. Y la duración, o sea, se sabe que usan medicaciones, que hay un montón de situaciones, que es un acting, que es un show, que no tiene que ver con la sexualidad humana. Entonces el tema que los ha mal educado a todos y a todos es tremendo, porque genera aún hoy un montón de sobre todo en las compulsiones, en personas ansiosas, genera un montón de problemas el porno, digamos. Ha evolucionado el porno y hay hasta porno feminista y hay un montón de cuestiones. Pero bueno, el tradicional, el que se conoce, el más popularmente divulgado, hay unas duraciones que no son naturales, digamos. No tienen que ver con la realidad de las personas. Sí, y también pensaba en todo lo que transmite, ¿no? Porque es como la mujer en una posición extremadamente pasiva, como en un lugar de objeto total, que si bien la sexualidad y el deseo están en tienen que ver con una posición de objeto, digamos, en algún punto. Se necesita, pero digo, es como demasiado ¿cómo sería? Objetalizable. Como que objetivable. No sé, pero es como si fuera un objeto las mujeres. Y aparte que es el meta y ponga y nada más, digamos, no tiene nada que ver. Como que no hay caricias, no hay nada del orden de las... Y pareciera que la mujer gozara con eso, nada más. Sí, claro. Por eso muchas personas se piensan que están rotas, ¿no? Que porque no pueden tener orgasmos, y en realidad es porque, bueno, no han tenido la posibilidad de saber cómo se llega a eso. Claro. Bien. Otro mito, si no hay penetración, no es sexo, lo que implicaría, por ejemplo, que dos mujeres no puedan tener sexo real.
Bueno, esto es un poco, ya lo hemos hablado, ¿no? Que la sexualidad es un montón de prácticas y justamente fomentar más las otras prácticas alivia un montón a las parejas que están con... Las parejas estables, inclusive heterosexuales, que tienen distintas dificultades que pueden pasar en la vida y bueno, que se pueden masturbar, que pueden hacer un montón de cosas del disfrute que no necesariamente sea la penetración, ¿no? Bien. Y la última sería que, esa ya la hablamos recién, pero después de cierta edad ya no hay deseo sexual. Bueno, es un poco un tema, digamos, que tiene que ver también ligado a qué lugar tiene la sexualidad en la vida de las personas, ¿no? Porque la verdad que el deseo depende de alimentar otras prácticas de autogestión del placer y de poder tener lugar en la vida para cuestiones que a uno le den disfrute. Obviamente que hay momentos de las personas, de la biología, sobre todo las personas con vulva, las mujeres, con todos los cambios hormonales que vivimos, que son un terremoto total, y bueno, y que van declinando algunas hormonas que tienen que ver, que pueden afectarla un poco más el deseo, pero siempre está, digamos, hay un montón de otros aspectos ahí a tener en cuenta, no necesariamente. Yo estoy haciendo una masterclass de una psicóloga, sexóloga, me olvidé el nombre ahora, que es la menopausia, la edad del erotismo. Mariana algo se llama, no me acuerdo. Porque bueno, ella como un poco viene a trabajar que puede ser un momento de mucho erotismo, pero bueno, quizá hay que trabajarlo desde otro lugar. Male, después acá nos llega una pregunta que dice, aprovechando que Malén también es psiquiatra, ¿qué sucede con quienes tomamos antidepresivos y su efecto en la libido? Bueno, buenísima la pregunta que Andre la había hecho antes y se pasó a contestar. Bueno, es el caso por caso siempre, como es la salud, digamos. A mí me gusta hablar de esto de entrada con los pacientes porque se puede afectar el deseo y puede retrasar el orgasmo y retrasar la eyaculación en el varón con los antidepresivos. No quiere decir que a todos les pase. Yo la verdad que lo hablo un montón con los pacientes porque a veces al mejorar, muchas veces vienen con el deseo bajo las personas, no siempre, pero muchas veces sí, por las circunstancias de la vida. Entonces a veces inclusive mejora el deseo porque se conectan más con sí mismos, se sienten más calmos. Pero bueno, si esto se afecta lo tienen que hablar con sus profesionales, si es algo muy molesto. A veces hay rotaciones que se pueden hacer de fármacos que tienen un perfil un poco más amable y uno diría, ¿por qué uno no empieza por eso? Y porque les tenemos más fe a los tradicionales, arrancamos en general por ahí y por ahí si vemos que es necesario vemos derrotar el antidepresivo, pero uno siempre pone en la balanza un montón de aspectos que son del caso por caso, pero no necesariamente. A veces es como esto que estuvimos hablando todo esta hora y pico, ¿no? De conocerse, de ver qué les gusta, de por ahí necesitan un estímulo más fuerte, entonces incluir, ya sea con pareja o sin pareja, un juguete que por ahí genera un estímulo un poco más intenso. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para chequear un poco si es solo el antidepresivo o la sustancia psicotrópica o si hay otras cosas que están ahí afectando, ¿no? Yo en ese sentido creo que a veces hay más otra cosa que el psicofármaco. O sea, no digo sí, que sí. no lo sea. Sí, pero, sí, porque afecta y está descrito y está bueno hablarlo. De una, pero de escuchar a mucha gente, digamos, y bueno, y de mis propias experiencias personales, que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que acceder a lo mejor a algún psicofármaco, a veces hay muchos condicionamientos que tienen que ver más con lo psíquico. Sobre la sexualidad, entonces es interesante como revisar un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los mandatos, la posición de las mujeres en la familia de unas, o sea, qué se aprendió, porque yo creo que en general, por lo menos, no digo todos, porque es el caso a caso, pero las mujeres en particular hemos aprendido muy poco a disfrutar. Sí, por todo esto que hemos dicho y no es una cuestión de transmisión tampoco familiar,
o sea, en mi, por lo menos en la historia de mi familia, en las mujeres de mi familia, ninguna ha disfrutado de su sexualidad, ya sea porque las obligaron a casarse o porque no se conocían. Entonces, bueno, mucha gente tomaba psicofármacos para sostener la vida que llevaba, pero digo, hay un montón de eso que está en juego, que tiene que ver con otras variables más del orden de lo personal, del desconocimiento personal, inclusive del propio inconsciente, que está buenísimo que se trabaje, me parece. Sí, sí, totalmente, y de la educación, como totalmente, por eso la educación siempre, educación pública siempre. Y en el corte hablábamos de una película que está re buena, que se llama Buena Suerte, Leo Grande. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario de la película? Porque decimos que está re buena. Ay, yo la vi hace un tiempo ya, pero me pareció muy copada. La vi con mi mamá también. Fue tema de charla post finalización. Nada, es una mujer que tendrá aproximadamente 60 años. Y contrata como a un prostituto, digamos. Un trabajador sexual. Un trabajador sexual. Y nada, que por ahí a uno lo descoloca porque siempre es al revés. Hay un montón de series y películas que son al revés, digamos, mujeres que hacen ese trabajo. Y nada, yo creo que hay escenas muy copadas de la mujer, sobre todo cuando ella aparece desnuda, es como esa relación con su cuerpo, de quizás habilitarse a disfrutar la sexualidad de esa edad, y una conexión como muy distinta. Y a mí me emocionó la película. Es hermosa. Porque muestra algo que quizá es eso. Bueno, eso un poco del mito que vos decías, Agos, de que capaz a determinada edad el deseo sexual baja o no está. Creo que es como una construcción, ¿no? De también encontrarte con ese cuerpo a esa edad y libidinizarlo de otra manera para poder habilitarte al encuentro sexual desde otro lugar. De hecho, lo hermoso... Perdone. No, spoiler, obvio. Spoiler total de la película. Sí, Sí, pero ella termina teniendo su primer orgasmo sola. Eso. Claro, no me acuerdo bien esa escena es maravillosa porque, digamos, ella lo contrata a él y se juegan un montón de cuestiones en relación a prejuicios, ¿no? Y de que él se siente violentado en un momento y él se enoja y él como que le pone un límite, digamos, como que no todo es válido. Y ella termina encontrando el camino a su propio cuerpo con ese estímulo de él, que era un varón que le encantaba, ¿no es cierto? Sí. Pero ella sola, ¿no? Entonces, bueno, es maravillosa, sí, es una película muy linda. Y me parece que lo precioso también es que muestra esto que decía la Fede, que me parece fundamental, que es que el cuerpo se puede libidinizar en cualquier momento de la vida, está siempre latiendo la sexualidad ahí. El tema es también en el orden de lo que escuchaba anoche de la psicóloga esta que es sexóloga, que uno se permita mirarse a sí misma y dejar de pensar en el ideal que tiene, de cómo se tiene que mover, de cómo se tiene que ver, de cómo que se permita gozar como está, porque digo, a nosotras que nos vamos poniendo más grandes, y a todos en realidad, esta cuestión de la imagen, ¿no? Es muy pesada, ¿no? Como decir, de estar con una persona y estar pensando todo el tiempo, tengo panza, se me arruga ya no me veo, como las tetas caídas, se me arruga el cuello, no sé, todas esas pelotudeces, yo también las he pensado. Y todos estos procedimientos también estéticos de el rejuvenecimiento vaginal, el blanqueamiento anal y no sé qué, que no tenés que tener zonas negras. No sabía eso. No, hay de todo. No es ya solo el blanqueamiento de los dientes. No, ahora te tenés que blanquear el ano. A la miércoles. Esa zona de intercambio también hay que blanquearla, la puta madre, no se termina más. No se puede. No, es que te de joder. Bueno, pero qué importante sería, ¿no? Eso, disfrutar del propio cuerpo como es, sin estar pensando, porque digo, ¿cuánto del orden del límite de la sexualidad tiene que ver con la cabeza? Sí, sobre todo en ese sentido, sin pensar en el orgasmo, inclusive, como si el orgasmo fuese la culminación de algo. Claro, la meta siempre termina siendo el orgasmo. Totalmente, y no necesariamente, puede haber relaciones que se disfruten un montón y por ahí no terminar con un orgasmo, valga la redundancia, no terminar.
pero no es no terminar, digamos. Pero bueno, eso también es, y esto que hablabas, ¿no? Que son tan interesantes los aportes de mujeres que no fueron tapa, de este grupo de feministas, con la campaña de Hermanas Soltá la Panza, ¿no? Sí. Porque bueno, realmente, ¿no? Y esto, perdonen los tipos, ¿no? Pero ¿a qué tipo se le dice que tiene panza? O sea, nadie. O sea, nadie. Y las mujeres todo el tiempo, que si la panza, que si la no sé qué, que si no empezamos a disfrutar, totalmente, y si no empezamos a disfrutar nuestros cuerpos, tantas cuestiones que se están armando que ellas ponen ahí en su cuenta, que yo me muero porque tengo una hija chiquita, ¿no? De los procedimientos de limpieza facial en niñas. Ay, sí, estamos todos locos, realmente. Cumpleañitos de nenas en los salones de belleza. Sí, me hacen doler Estamos la panza. mal ya. ¿Qué vas a decir? No, les iba a contar que una vez tuvimos un programa de ¿qué ves cuando te miras en el espejo? Hicimos una encuesta y decíamos como ¿qué es lo que no te gusta de vos? Y todos los hombres que respondían era como no sé, quizás no me gusta cómo tengo el pelo. Nada tenía que ver con a nivel físico, panza, no me gusta, por ejemplo, cómo tengo las piernas. Eso me llamó muchísimo la atención, me quedó marcado. Sí. Bueno, estamos ya casi sobre el final, vamos a un corte y enseguida volvemos y ya nos despedimos de este desenrosque que está haciendo, que está buenísimo. Sí, ¿no? Bueno. Espectacular. Explico cómo es el problema. Hay muchos hombres que con ese tipo de gordura se calienta. La persona que es gorda y no le importa un carajo son putísimas. Agarran a un flaco, lo descuartizan y el tipo la ve divina y le dice, él se calienta con el rollo, porque me imagino todas las cosas que hará en ese rollo. Y ella sale a calentar a tipos como él. A mí la playa me calienta, me recontrachupa un huevo, Yo me pongo una tanga ridícula, me chupa un huevo, porque yo a la playa voy a tomar sol y tengo lo que tengo. Antes me quedaba bien, ahora me queda para el orto y me la sigo poniendo igual. Es más, encariñada con la que me quedaba bien, me la sigo poniendo y me hago la ilusión de que me quedan, son viejas chotas, me sigo comprando tangas. Pero yo en una playa saco lo que tengo, Yo llego y pispeo, hay uno en tetas, ya ahí nomás me saqué todo. Y soy feliz en tetas, soy feliz, me saco todo. Veo uno sin calzones, me saco todo también. La playa es otra cosa, uno va a otra cosa. Toco la piel donde dibuja tu boca. Mido las ganas de desarmar tu tranza. Las manos llegan donde desviste los ojos y desconozco el temor de que amanezca. Tus ojos, mis ventanas para salir. Hay en tu cuerpo, hay tanto que decir. Tu pelo suelto, un largo camino para perderse. Cuando ves el calor que me hace sentir, voy a curarme, voy a elegirte a ti. Cuando reciba lo que en tu piel sembré, voy a curarme. Toco la piel donde dibuja tu boca. Mido las ganas de desarmar tu trenza. Las manos llegan donde desviste los ojos y desconozco el temor de que amanezca. En tu cuello, tu risa, el beso que di. Hay tanto tiempo para dejarse ir. Tus manos, el lugar
Bueno, estamos ya en el tercer bloque de Desenrosque, pasándola re bien, contentas porque hemos inaugurado el streaming. Gracias, Sofi, sos una capa. Gracias, Male. Gracias a todas. Bueno, y tenemos algunas últimas preguntas para hacerle a... Sí, bueno, algo esbozamos recién, pero por ahí está bueno hacer énfasis en esto de qué relación hay entre el sexo y la ansiedad, o si la ansiedad en realidad puede ser como un limitante para el disfrute. Y sí, ya como que lo hemos hablado bastante, digamos, en la ansiedad no necesariamente patológica, porque bueno, digamos, ahí puede haber un trastorno de ansiedad o no, ansiedad de desempeño, por ejemplo, en los varones que están frecuentes, de cómo se van a mostrar, de que si es un primer encuentro y cuánto duran, bueno, y por eso... Obviamente que hay distintas formas de vincularse sexualmente y hay personas que necesitan como conocerse, como un interés más intelectual, como un interés más de la persona, ¿no? Que de lo sexual puramente, y hay gente que se vincula bien desde lo sexual. Yo creo que Sex and the City, que es una serie tan vieja, ¿no? Pero yo hace poco la vi entera. Y me parece re interesante, ¿no? Cómo fueron nombrando, más allá de las frivolidades, qué sé yo, que tiene, interesante cómo, bueno, cómo los distintos personajes se vinculaban, ¿no? Con su propio cuerpo, esta Samantha Jones, que es tan hipersexual. Las personas se dice que pueden ser erotofílicas o erotofóbicas. Digamos, hay personas que tienen como una cuestión muy cercana a lo sexual y personas que no. Y de hecho, bueno, ustedes saben que en la LGBT más, bueno, está la sexualidad, ¿no es cierto? Hay personas que no tienen interés en esto y no está mal, digamos, nada está mal. Pero esto lo pensaba un poco, que recién me quedé pensando en esto de que dijeron de los niños cuando se sugiere, eso no se sugiere nada, digamos, ahí... nosotros vemos, bueno, y la Andre de eso sabe un montón, de que hay niños que se masturban desde muy chiquititos, otros que no, otros que descubren la masturbación más grande. Lo que es sí muy importante siempre en esto de la ESI, en esto del consentimiento, es decirles que no está mal, pero que lo tienen que hacer en intimidad, que tienen que estar solos, que eso no se comparte, sobre todo en las infancias, ¿no? Pero está relacionada a una mejor respuesta sexual a la masturbación más temprana, en general, porque hay una vinculación más grande con el disfrute y con el conocimiento, ¿no? Si uno se permitió como llegar a eso, pero bueno, muchas personas han atravesado por la cuestión, ese es un mito muy grande, ¿no? De que te iban a salir pelos en las manos, de que, bueno, de lo prohibido, de tantas cuestiones muy graves que han habido en relación a castrar, ¿no es cierto?, la masturbación, que es alucinante. Antes te retaban, claro. Totalmente. Te retaban. Y es re importante no hacerlo con los niños porque hay que... Pero sí esto, ¿no? Como, bueno... Esto es algo sí que te puede generar disfrute, está bueno que lo hagas sola, solo, pero bueno, sí es como toda una construcción, y la ansiedad siempre afecta, nos afecta porque mete ahí la cola y bueno, sin ser un trastorno, ¿no es cierto? ¿No? Pero puede afectar. Y a veces ni sabemos que viene por ahí. A mí me pasó en mis 20 tener un periodo muy largo y en mis 20 de no tener deseo sexual y me acuerdo que yo pensaba, ok, esta va a ser mi vida ahora, ya pasó mi momento y tenía 27, 28 años. Sí, sí. Entonces digo, que ni siquiera lo relacioné después de un proceso largo, me di cuenta que nada que ver, que no es que se me había muerto la libido, había sido todo por cosas que estaban pasando. Pero digo, uno por ahí en el momento no se da cuenta y encima te metes eso en la cabeza de que ya está, de que tu momento ya pasó y que no vas a volver a disfrutar del sexo nunca más. Sí, bueno, volvemos a la educación, ¿no? A ponerlo y a hablar sobre esto. Bueno,
Sí, dos cosas. Una que pensé mientras iba y venía al patio es, si uno tuviera que... Nosotras no dijimos del 1 al 10 cuánto... Claro, me expusieron a mí sola, disculpen, y ninguna de ustedes 4 dijo un número. Yo diría que entre 9 o 10, pero no quería sonar... Bueno, era re prejuiciosa. No, mentira. Sí, entre 9 y 10 para mí. Sí, Me totalmente. parece. Para mí 9 en 10. Claro. Sí. No, idem. Sí, Viste la que no quería hablar. Idem. Pero igual que ella. Yo igual que la que habló, una amiga le pasa esto, que viste la típica, a una amiga. Sí. A ver la 2. No, sí, también. 9 o 10. 9 o 10, sin duda. Y no solo no solo el acto, digamos, sexual, sino también... sí, la sexualidad, la como sexualidad, hablábamos. claro, exacto. ¿Y allá la Male y la Sofi qué dicen? Yo creo que 8 o 9 también. Esa. Por mi parte también estaría con 9 me parece. Bien. ¿Vieron, chiques? Tenemos un promedio de 8 o 9. Que las mujeres también tenemos deseo sexual todo el tiempo. Latiendo ahí. Bueno, vamos a cerrar con algunas sugerencias, ¿no? ¿Qué le diríamos a la gente haciendo como un mini resumen de todo esto que hemos hablado? Bueno, si alguna quiere empezar. Bueno, arranco yo, que estuve anotando ahí algunas cosas Bueno. de estado de oyente, porque realmente me parece un tema interesantísimo. Puse permitirse hablar, darse permiso para este espacio para hablar, habitar el cuerpo y darse el espacio. Que reitero lo mismo, pero un poco eso es lo que más a mí me resonó. A mí me quedó esto del autoconocimiento temprano. Quizás antes de pasar a la relación sexual con un otro, el autoconocimiento, autoconocerse, saber qué me gusta, saber dónde me tengo que estimular, qué es lo que más me sirve, qué es lo que no, qué es lo que me atrae, qué es lo que no, qué es lo que es importante, por ejemplo, esto de los olores, quizás las texturas, todo eso, el autoconocimiento. No, coincido. Seguir haciendo énfasis en que la sexualidad es una amplitud enorme y interiorizarlo y poder comunicarlo. Bueno, si hubiese que hacer un resumen, la Andre me invitó al programa, que me encantó la idea, si bien me da pánico. A todas, no te hagas, nosotras también pasamos ya por ese proceso. Claro, bueno, porque me estoy habilitando a poco a esto. Pero bueno, yo le decía a la Andre, para mí hay que hablar de primero lo primero, ¿no? Que es la sexualidad, esto de que es muy amplio, de que implica un montón de cuestiones por fuera de lo coito central, ¿no? El tema de los derechos sexuales, el consentimiento, no dejar de hablar nunca de consentimiento, de respeto, ¿no es cierto?, de dónde, de cierto marco, ¿no es cierto?, de cuidado que siempre tiene que estar presente, siempre. El consentimiento es todo el tiempo, o sea, puede haber un sí y después venir un no, y lo que vale es el no, no vale el primero el sí. Entonces, en este sentido, como... digamos, tratar de no estar bajo efectos de mucho alcohol o de muchas sustancias psicotrópicas que pueden afectar ese consentimiento, es importante como factor protector, ¿no es cierto? Y después me parece que es re importante esto del cuidado de la salud, del tema del preservativo, de tenerlo como muy presente, hablar más de esto, de que se ponga de moda ponerse un forro, como comentaba con unas amigas, ¿no? Ya de moda no está fingir un orgasmo, digamos. Claro. Entonces, que se pongan de moda otras cosas, ¿no? El cuidado desde ese lugar, desde yo te cuido, me cuido, porque alguien que propone no cuidarse... ya se sabe que no se ha cuidado antes. Claro. Entonces, digamos, eso está es muy más importante, subrayémoslo. Totalmente, acá nos está hablando de esa persona, ¿no? Entonces, no forzar situaciones. Y bueno, y ojalá que sea el inicio de otros programas que por ahí focalicemos más en algo, ¿no? Que yo le decía a Landa, hay muchos temas, pero bueno, como que a mí me parecía que primero tenemos que hablar de esto, que es como lo básico, para poder meternos con otros temas más puntuales, ¿no? Sí, vamos a volver a invitarte, igual que a otras invitadas que son de lujo. Y bueno, yo en lo personal quiero invitar a las mujeres a que sigamos
hablando, conociéndonos, mirando nuestras historias, a que nos cuidemos mucho y así podamos aprender a poner límites a los otros, a disfrutar de nuestra sexualidad, a los hombres a que nos escuchen un poquito más, a que sea una construcción y un trabajo en equipo, digamos, si se quiere producir el deseo, que no sea privativo de la culpa de él o la culpa de ella. Y bueno, cuando no funciona, pero lo importante es pensar que es un trabajo y que hay que ponerse mucho contacto con una misma y que tenemos que habilitar nuestros cuerpos, que no hay ninguna norma o ningún estereotipo para gozar, que cada uno goza como puede, como le sale, de acuerdo a la marca que se inscribió en nuestro psiquismo, y que tenemos que ir revisando nuestra historia para poder encontrar nuestro propio disfrute, que no depende tanto del otro, que el otro es importante, que es hermoso estar con un otro, pero que las mujeres también podemos disfrutar solas, y tenemos que llegar a ese punto porque está bueno para todos y para todas que podamos disfrutar de nuestros propios cuerpos. Sí, pero todas las personas, ¿no? Como Todas. esto, hay mucho padecimiento también en las personas con pene, más allá de la orientación sexual que tengan, en relación a los propios cuerpos, a la intimidad, en el descubrimiento también de la orientación sexual, que tiene que ver con la orientación del erotismo, no es más que eso, ¿no? Como se pone por suerte tan en boga esto que dijo Solá, de que se confiesa un crimen y no la orientación sexual. Así creo que es que decía, que es tan interesante, ¿no? Porque es instancia privada, nadie le tiene por qué importar nada en relación a eso, nada absolutamente, porque es solo una orientación del erotismo, no es más que eso. No tiene que ver con trasvestirse, ni con el género, ni con nada más, digamos. Tiene que ver con eso, entonces, bueno, en esta sociedad, y bueno, yo vengo del sur, hace muchos años que vivo acá, pero bueno, noto que esta es una sociedad más estructurada, ¿no es cierto? Y que eso siempre genera en las minorías y en las disidencias más sufrimiento. Entonces, qué importante es como habilitarnos todos a la posibilidad de esto, de que se puede sufrir en esto, pero que también como socializándolo y haciéndolo circular, hay algo que siempre va a aliviar. Siempre. Entonces, bueno, buscar lugares de seguridad, ¿no? Para poder hablar de estas cosas, porque si no puede empeorar también el padecimiento. Así es. Bueno, gracias, chicas. Gracias a las operadoras, son unas genias. Les recordamos que viene la tercera edición del Esipalooza el 28 de agosto de 10 a 14 horas en la nave cultural. Lo vamos a estar poniendo en nuestras redes. Y bueno, y ahora nos vamos cantando como siempre, y en breve les vamos a traer otra propuesta de Desenrosque. Por supuesto. ¿Y a dónde nos pueden encontrar, si nos quieren encontrar? En @desenrosque por Instagram y también en Desenrosque por YouTube. Así que vamos a estar ahí esperando los que pongan su opinión en las encuestas, que miren los programas. Así que, bueno. Y si todavía no nos siguen, por síganos, por favor. Dale seguir y pa' French. Y podemos dejar ahí también que pongan de qué les gustaría que hablemos en un segundo encuentro. Totalmente. Totalmente. Eso ayudaría. De una. Bueno, y nos vamos cantando como siempre en modo karaoke, cantalo como te cante. Yo tengo que confesar que me he enterado hace muy poquito de que esta canción hablaba de sexo. ¿Cuál? Esta canción que viene ahora. No, es que vamos a cantar una más porque no nos sabemos me la letra. cambiaron, Sí. Pero contalo. Claro, porque íbamos a cantar Burbujas de Amor, quisiera ser un pez. Bueno, y yo me venía a enterar ahora que esta canción hablaba de sexo. La ingenuidad, igual que hablábamos como con la del inicio, la amistad es peligrosa. Yo cuando era chica la cantaba, pero no sabía que tenía que la cremallera, bajar la cremallera, no sé qué. Claro. Yo creí que era la campera. Esta suena despechado, pero la sabemos todas. Sí. Todas y todos. Bueno, nos vamos cantando. ¿A qué te la sabes? Sí, obvio. No sé si la letra. Sí. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad,
Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Más fuerte. Como que tenemos que llegar a cantar el... Lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, vamos que venga el otro. Tengo con quien ganar, yo sé que no va a nadie que te viera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Bueno, nos marchamos y nos volvemos a encontrar en otro momento con otro sábado con otro desenrosque. Chau, chau, gracias a todos. Gracias, Malena. Abrazote.